Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos estaban allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Amén. El tema de esta noche es conquistando los 7 montes. Ese es el tema de esta noche. Conquistando los 7 montes. Ahora, cuando Caleb se acerca a Josué y le pide, dame este monte, entrégame este monte, Caleb tenía 85 años. Tenía 85 años. Ahora yo quiero hacer una pregunta y es, ¿a los cuántos años usted quiere recibir la bendición? ¿A los 80? ¿A los 50? ¿A los cuántos años usted quiere ser bendecido? Yo sé que muchos dirán, no, yo quiero ya la bendición. Bueno, entonces es tiempo de conquistar. Como iglesia nosotros no hemos alcanzado, no hemos conquistado todavía lo suficiente. Nosotros hemos alcanzado muchas cosas y gracias a Dios por todo lo que el Señor nos ha permitido alcanzar. Pero déjeme decirle, todavía nos falta muchísimo, muchísimo por conquistar. Y gracias a Dios porque nos da la salud, nos da la fuerza. Pero no hemos alcanzado todavía esas victorias mayores. Ahora, la Biblia dice que conquistar, cuando estaba Caleb pidiendo, dame este monte, esa conquista no iba a ser fácil. Al contrario, esa conquista iba a ser difícil. Dice la Biblia que los anaseos eran gigantes, eran descendientes de los hijos de Anac. Y estos eran gigantes, inmensos. Tenían grandes ciudades fortificadas y también eran hombres malos, perversos. Entonces el enemigo que se iban a enfrentar, que Caleb tenía que enfrentar, no iba a ser un enemigo sencillo, al contrario, iba a ser difícil. Y los anaseos representan nuestros enemigos, aquellos que impiden las conquistas, aquellos que están oponiéndose siempre a esas conquistas que, nuevamente le digo, el Señor nos ha entregado. Y un monte representa un territorio. Y aunque parezca difícil, recuerde que la Biblia dice que Dios ya nos dio todas las victorias en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muy bien. Así que los verdaderos enemigos de nuestras conquistas son el conformismo, el entretenimiento, y le hablo de estos tiempos. Estos son los enemigos de este tiempo de la iglesia y son el conformismo, el entretenimiento, la comodidad, la falta de interés, el egoísmo, la rebeldía, la indisciplina y la falta de restauración. Esos son verdaderamente nuestros enemigos. Son los que están impidiendo que nosotros sigamos conquistando. Y en esta noche quiero hablarles sobre 7 montes que la iglesia debe conquistar. ¿Cuántos están listos para la conquista? No, en serio, en verdad, ¿usted está listo para conquistar? No me responda emocionalmente, no diga, sí, aleluya, vamos a conquistar para las que sea, pastor. No, quiero que sea muy sabio y sea muy entendido en lo que usted está diciendo. Cada vez que usted dice amén, tiene que ser así, porque ese amén es un así es, lo voy a hacer. Así que cuando usted escuche cuáles son esos 7 montes, espero que usted haga parte de los que vamos a conquistarlos. Muy bien, entonces el primer monte que debemos conquistar, o que la iglesia debe conquistar, es el monte del gobierno. Ese es el primer monte que la iglesia debe conquistar. En Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28 dice así: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo:
fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, ¿cuál era el propósito inicial de Dios para el hombre? Que el hombre gobernara la tierra. Ese fue el propósito inicial. ¿Está de acuerdo conmigo? Lo dice la palabra del Señor. Ahora, cuando Adán pecó, entonces Adán perdió esa autoridad y perdió ese gobierno. Lo cedió al enemigo, a Satanás. Y Satanás puso su sistema de gobierno sobre el mundo. Y ese sistema es un sistema maligno y perverso. Y por miles de años, nación tras nación, reino tras reino, Satanás ha venido estableciendo y usando personas impías, escuchen, personas impías para que gobiernen las naciones. Ahora, y la ignorancia del pueblo a ese sistema maligno lo ha llevado a colocar en altos estrados gente corrupta. Ahora, hablando de nuestra nación, por años Colombia ha sido gobernada por gente impía y sin temor de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia de Jesucristo no ha querido conquistar. Porque la iglesia ahora todo lo ha satanizado. Todo lo ha vuelto diabólico. Para la iglesia todo es diabólico, todo es diablo, todo es demonio. Y pues lastimosamente la ignorancia, o por la ignorancia, es que el enemigo en verdad ha tomado estos lugares. Usted y yo somos los responsables porque por muchos años no hemos sabido elegir y lastimosamente, vuelvo y le repito, Satanás ha tomado el control de estos lugares. Ahora, la iglesia es la encargada de gobernar según las escrituras, pero no estamos gobernando. Otro error que ha cometido la iglesia es que nos hemos encargado de satanizar esos escenarios y de hacer una cadena de mala información, contaminando a otros con el mismo pensamiento religioso, diciendo: los cristianos no deben de estar en la política. ¿De quién es la culpa? De la iglesia. De nosotros somos los culpables. Ahora, déjenme decirles que toda la Biblia habla de gobierno y de política. Como leí en Génesis capítulo 1, el propósito inicial de Dios era que el hombre gobernara. Pero en la Biblia encontramos en muchas referencias que Dios estableció gobierno y estableció también la política. La política tiene que ver con el arte de servir. Ahora, la Biblia dice claramente que Dios colocó jueces para juzgar a Israel. Colocó también reyes como David, reyes como Salomón, y además permitió que hombres como José y Daniel gobernaran en otras naciones. También Dios le dio instrucciones de dónde y cómo debíamos escoger a los gobernantes. Vaya conmigo a Deuteronomios capítulo 17, versículo 15. Amo la palabra porque la palabra es la que nos abre el entendimiento, la palabra es la que nos da sabiduría, la palabra es la que nos muestra lo correcto. Dice la escritura así, Deuteronomio 17, versículo 15. Ciertamente pondrás por rey. ¿Qué es un rey? Un gobernante. Dice, pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos. ¿Está prestando atención? Pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombres extranjeros que no sean de tus hermanos. Entonces, ¿de dónde debían escogerse los gobernantes? Del mismo pueblo.
del mismo pueblo, ¿cierto? Ahora mire lo que dice en Éxodo capítulo 18, hablando también Dios al pueblo. Éxodo 18:21 dice: además escoge tú de entre todo el pueblo. Nuevamente dice que deben ser del mismo ¿qué? Pueblo de Israel. Y luego les da el requisito de cómo debían ser estos gobernantes. Dice así: varones de virtud, o sea, hombres que hagan lo bueno, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes. Dice, de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo. Nuevamente les pregunto, ¿de dónde debían escogerlos? ¿De dónde debían escogerlos? Del pueblo. ¿De dónde los hemos escogido? Del mundo. ¿Ahora va entendiendo por qué usted y yo somos culpables de eso? Porque esos terrenos o esos lugares o esos territorios o ese monte han sido gobernados por años por gente mala, gente impía, porque nos hemos encargado nosotros mismos de subirlos a esos lugares. ¿Y cuántas personas en el mundo, y cuántas, hablo de cristianos, de creyentes y conocedores, que todavía no saben elegir? Dios dice, escójanlos de el pueblo, no del mundo. Ahora, aprenda y escuche, o escuche y aprenda. El gobierno y la política es de Dios. La politiquería es del diablo. La política es para servir al pueblo. La politiquería engaña, roba y saca provecho. Un caso de politiquería en la Biblia es Saúl y Acab. Eran gobernantes malos, corruptos, perversos, que llevaron a Israel a la ruina y al fracaso. Un caso de política fue David, Salomón y Ezequías. Esos son casos de política. Llevaron al pueblo a la victoria y a la prosperidad. ¿Va entendiendo? Ahora, otro texto bíblico que nos habla acerca de gobierno y política está en Proverbios 29, versículo 2. Proverbios 29, versículo 2. Que el Señor alumbre los ojos del entendimiento y que muchas personas puedan comprender esta palabra, y porque no podemos seguir entregándole nuestro país y nuestra nación a gente maligna, gente perversa. Dice así, Proverbios 29, 2. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. ¿Qué pasa cuando los justos gobiernan? ¿Y por qué se alegran? Porque hay prosperidad, porque hay bendición. Dice así, pero cuando los perversos están en el poder, ¿y quién se encarga de subir a los perversos? ¿Quién se encarga de subir a los malignos? ¿Quién? La iglesia. La iglesia. Conveniencia. La iglesia. Que por años han venido subiendo a uno de derecha, a otro de izquierda, a otro del centro, menos del pueblo, como dice la palabra. Cuán equivocados estamos, hermanos. Hemos estado muy equivocados por muchos años. Tal vez porque nuestros padres nos decían, nosotros somos conservadores, nosotros somos liberales, y eso nos lo enseñaron. Y uno viene con raíces que tiene uno que derribar en el nombre de Jesús. Pero lo que dice la escritura aquí es que cuando los justos gobiernan, está hablando de aquellos que viven en sujeción a Dios y a su palabra, que temen a Dios, que honran a Dios, pero que también tienen una autoridad espiritual. Porque los reyes, según las escrituras,
debían de dar cuenta a una autoridad espiritual, a un sacerdote o a un profeta. Pero asómbrese de esto. Estaba estudiando esta palabra, Dios mío, y sentí algo en mi corazón. Porque cuando nosotros vemos hoy en día las mesas de los reyes, hablo de los gobernantes en el mundo, ¿qué tipo de autoridad espiritual usted ve sentado allí? Usted no ve a un pastor, usted no ve a un profeta, usted ve a un sacerdote católico. ¿Sí o no? Esa es la autoridad espiritual de ellos. Y mire lo que dice en Apocalipsis capítulo 17 versículo 2, exhortando a esa autoridad espiritual. Dice, porque se han corrompido y han participado de sus depravaciones. Y por eso los gobernantes se tuercen, porque no hay una dirección espiritual. Tremendo. ¿Dónde están los pastores? ¿Dónde están los profetas? Ese lugar lo debe ocupar los hombres de Dios. Y cuando hay un hombre de Dios, la Biblia dice claramente, el pueblo se alegra, porque el profeta endereza al rey. Cuando hay un profeta o un sacerdote, tiene la función de enderezar, porque hablan de parte de Dios. Pero ¿por qué se han corrompido los reyes de la tierra? Porque no hay una autoridad espiritual. O la autoridad espiritual que se supone que haya está más torcida que ellos. Conveniencia. Qué tremendo. Pero la culpa ¿de quién es? De los pastores y de los líderes, que se han encargado de satanizar esos escenarios. Y por supuesto, el diablo ha venido poniendo los suyos. Ese monte necesitamos conquistarlo. Tal vez nosotros nos hemos encargado de apagar a muchos jóvenes en las iglesias cuando alguien tiene un deseo de decir yo quiero o deseo estar en la política, yo quiero ser parte de un cambio. Y a veces los pastores dicen, no, eso es del diablo, no piense en eso, ni siquiera ore por eso, eso es de Satanás. No es verdad, no es cierto. Qué tremendo que aun cuando José y Daniel estuvieron en cautiverio, el Señor permitieron que ellos gobernaran y fueron de impacto en las naciones. Eso es lo que falta. Tenemos que orar ahora por nuestros jóvenes para que ocupen esos cargos. Le voy a decir algo que se va a asombrar. Fuerte. Ahora tenemos 296 congresistas. Présteme mucha atención a esto. Son 188 los representantes de la Cámara y 108 los senadores. El salario de cada congresista es de 34.417.000. Ese es el salario de cada congresista. Además recibe tiquetes aéreos aproximadamente de 5 millones mensuales, además de su salario. Pero también el alquiler de camionetas blindadas es de 11 millones mensuales. A esto se le suma un seguro de vida que tiene cada uno, que es de 1.245 millones mensuales. O sea, para un total de, escuche, sumando todos los congresistas, son, wow, 27.914.916.400 pesos mensuales. Yo digo, tanto dinero, Dios mío, Padre, y tanta corrupción en Colombia. ¿Y cómo está nuestra nación? Pero escuche para que se asombre de esto. Además de esos 296 congresistas, solo tenemos 2 cristianos. O sea que 294 impíos nos están gobernando. ¿Usted me está escuchando eso? Ah, pero ¿por qué?
Porque claro, como es del diablo, entonces, y cada uno vota por su conveniencia, los impíos siguen subiendo a esos estrados, los impíos siguen gobernándonos, y la iglesia, ¿dónde está? Brilla por la ausencia. Ese es un monte que la iglesia tiene que conquistar. Algo tenemos que hacer. Algo tenemos que hacer. Y creo que este es el momento donde todos tenemos que unirnos y levantar a un presidente, hermano, cristiano, con temor de Dios, ya con inteligencia, con sabiduría, hermano. No es solamente se trata de orar. Pastor, estamos orando. No, hay que actuar, hermano. Hay que actuar, haga las cosas correctas. Mire lo que dice la escritura. Yo no le estoy hablando aquí a mi parecer. Todo se lo ha hablado por la palabra. Y si no hacemos algo, hermano, la corrupción va a seguir comiéndose a Colombia. Tantos billones mensuales, hermano, se están comiendo a Colombia. Todo este dinero, alguien hacía una vez una estadística y dijo, con ese dinero y con el dinero que se han venido robando por todos los hechos, Colombia sería uno de los países más ricos en el mundo. En el mundo. Seríamos más prósperos que Dubái. ¿Está escuchando eso? Pero esa es culpa de la misma iglesia, porque la iglesia misma se ha encargado de subir gente impía, de estar en partidos políticos corruptos, malignos y perversos. ¿Cuántos escucharon cuál es el primer monte que hay que conquistar? ¿Usted sí escuchó eso? Muy bien. ¿Cuál es el segundo monte que debemos conquistar? El segundo monte que debemos de conquistar es el monte de las comunicaciones y las redes sociales. Otro escenario que los pastores y líderes se han encargado de satanizar. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 33 dice así: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Antiguamente las comunicaciones eran a través del humo. ¿Sí? ¿Recuerdan? ¿Usted ha visto eso? Que se prendía una hoguera y se enviaban mensajes de humo. ¿Usted se imagina ahora con esos mensajes tan largos que mandan por los WhatsApp? Gracias a Dios por esa aplicación que ahora uno lo pone más rápido, porque hay gente que le encanta hablar demasiado por el WhatsApp. Ahora se imagina un mensaje en humo. Ah, Dios. Bueno, eso era antiguamente. Ahora son los periódicos. Bueno, ya eso ya está más escasos, pero el correo postal, el teléfono, los smartphones, el correo electrónico y las redes sociales. Ahora, las empresas de las redes sociales no suelen compartir información de cuánto tiempo pasan las personas en sus plataformas. Sin embargo, Facebook es una de las plataformas o una de las mayores redes sociales donde un usuario pasa 145 minutos al día en su celular, aproximadamente 2 horas o un poco más, casi 2 o 3 horas diario en el celular. ¿Sí se da cuenta de eso? Que hay gente que uno no le puede hablar porque está ¿qué? Conectada en las redes sociales, mirando todo el contenido que lanzan esta red social. Ahora, cuando usted ve ¿qué clase de información encuentra usted en las redes sociales? Humor negro, resentimiento, odio, violencia, pornografía, vulgaridad, muerte. Además de uno que otro. Pero qué tremendo es que cuando alguien comparte algo bueno, parece ser que tiene más vistas y tienes más like. Algo negativo, algo malo, algo vulgar, algo pornográfico, que algo bueno. Es increíble. Y muchos cristianos están tan sumergidos en las redes sociales, llenándose de toda esta información. El problema no es ese. El problema es que usted no está haciendo lo que Dios lo mandó a hacer, que es conquistar el monte de las comunicaciones. Es nuestra tarea hacerla.
tenemos que hacerlo, también tenemos que conquistarlo. Mateo capítulo 6 versículo 22 habla acerca de que nosotros tenemos que cuidar nuestros ojos, porque la lámpara del cuerpo son los ojos. ¿Qué pasa si todo el tiempo estamos viendo resentimiento, odio, violencia, pornografía, vulgaridad? ¿Qué pasa si todo el tiempo estamos viendo esto? La Biblia dice que el cuerpo se llena de tinieblas. Que el cuerpo se llena de tinieblas. De eso nos estamos llenando. Y eso es lo que se está ministrando en los hogares. Tremendo. Ahora, ¿qué es conquistar? Significa influenciar en las redes sociales. Saturar las redes sociales es su tarea. Hay gente que no ha entendido todavía este asunto de para qué ha sido escogido, para qué lo llamó el Señor. Tal vez usted no sea un pastor, un profeta, un evangelista, pero usted es un hijo de Dios. Y como hijo de Dios tenemos que afectar todos los escenarios. Y tenemos que usar este escenario, tenemos que aprovechar este escenario para empezar a evangelizar. Envíe mensajes, envíe la palabra de Cristo. Hay gente que necesita oír un mensaje. Yo estoy seguro que si muchos de nosotros empezáramos a publicar más cosas de Dios, más textos bíblicos, más mensajes, más palabra, pues empezaría a menguar lo malo. ¿Cuánto me están entendiendo? Esa es nuestra tarea. Pero ¿cuál es el decir de los cristianos? El decir de los cristianos es este: para publicar algo, la gente no lo ve. Y nos pasa lo mismo que en la política. ¿Para qué votar por un cristiano si no va a ganar? Conceptos derrotistas, conceptos y pensamientos de alguien equivocado. Así no es. Eso no es lo que Dios quiere. El Señor quiere que usted y yo seamos luz en medio de las tinieblas. Dios quiere que usted y yo conquistemos las redes sociales. Sí, Señor. Yo un día, ¿sabe qué dije? A mí me parece eso del diablo. Y eliminé la cuenta de Facebook. Y un día el Señor me habló y me dijo: eso no es lo correcto. Lo correcto es que tienes que afectar ese lugar. ¿Y sabe qué hice? Empecé a quitar todo ese pensamiento que tenía de contender en las redes sociales, de discutir en las redes sociales, y empecé a mandar solo mensajes cristocéntricos y bibliocéntricos. Ahí están todos los mensajes, todos esos mensajes del Señor, la palabra, los textos, todo lo que el Señor nos ha regalado, lo enviamos por las redes sociales, lo estamos compartiendo, lo estamos enviando. Hay gente que necesita, y la única forma de que estas personas sean libres de toda esa mala información es cuando usted y yo empezamos a hacer luz. ¿Cuántos me están escuchando? Deje de perder tanto tiempo en las redes sociales. Esas 2-3 horas que usted está llenando su mente, debería usarla por lo menos para evangelizar. Si usted no es bueno para evangelizar, pues por lo menos comparta la palabra. Gánese a alguien por las redes sociales. Predique de Cristo, hable de Cristo. Como les decía, inundemos esa red social con la palabra del Señor. ¿Cuántos van a ahora ponerse juiciosos con eso y vamos a mandar mensajes de la palabra del Señor? Muy bien, es nuestra tarea. Ese es un monte que hay que conquistar. Tenemos que conquistarlo. Que la gente vea y diga: oiga, ahora Facebook mantienen publicando mensajes donde quiera que uno abra, y todo el tiempo que uno abre, palabra de Dios, contenido, mensajes. Qué bendición. Afectaríamos al mundo entero, porque miles, tal vez millones de personas ven estos contenidos. ¿Cuántos me están escuchando? Y una palabra que usted mande puede salvar a una persona. Yo he mandado mensajes donde por interno me han escrito, me han dicho: esa palabra fue de bendición para mi vida. Ese mensaje trajo paz a mi corazón. Así que llenemos más las redes sociales con la palabra. Esa es nuestra tarea. Conquistemos ese monte espiritual. El tercer monte que debemos de conquistar
Se llama el monte de la farándula. Ese es el tercer monte, el monte de la farándula. Proverbios 22, versículo 1 dice: de más estima es la buena fama que las muchas riquezas, y la buena gracia más que la plata y el oro. Necesitamos conquistar el monte de la farándula. Se necesitan hombres y mujeres con temor de Dios en esos escenarios. El actor cristiano Chris Pratt, protagonista de Guardianes de la Galaxia, dijo así en los premios MTV: Dios te ama, Dios quiere lo mejor para ti, créelo, aprenda a orar, es fácil y bueno para tu alma. Yo cuando escuché ese mensaje tremendo, y este hombre se paró y le habló a una cantidad de jóvenes que venían ahí, y todo el mundo aplaudió cuando él dijo esto. Y a un cristiano le da pena hablar de Jesús, a un cristiano le da pena hablar de Cristo, pero este hombre, en medio de todos esos famosos, dio este mensaje. Pero además, el actor cristiano Denzel Washington dijo: pon a Dios en primer lugar en todo lo que hagas. Lo que yo tengo es por gracia de Dios. Ponte de rodillas y dele gracias a Dios. Igual, delante de una multitud habló este mensaje. Pero también Juan Luis Guerra dijo: le entregué mi corazón a Jesús y le hice mi Salvador. Qué bello. Y Farruko pidió perdón ante una multitud por esa canción que él compuso, que conducía a los jóvenes a las drogas, que conducía a cientos de jóvenes a la adicción. Pidió perdón y dijo: Señor, perdóname, Dios, perdóname. Y pidió perdón públicamente. Fue impresionante. Y también decir: estoy dispuesto a dar mi vida a Jesús. Eso es impactante. Y yo estaba orándole al Señor y me puse a pensar: Señor, qué tremendo que Dios tenga que despertar de allá a las personas, porque los cristianos no quieren conquistar. Entonces, ¿qué hace Dios? Por su gracia y su misericordia tendrá que quitar la venda de esos que están allá en esos altos escenarios, en esos lugares, porque vuelvo y les repito, los cristianos no quieren ganarse a nadie. Ellos consideran estos espacios como satánicos. Y por supuesto, obvio, porque Satanás ha tomado ventaja por la ignorancia de la iglesia, por el descuido de la iglesia. ¿Qué es lo que diría usted, o qué le diría usted a su hijo si su hijo le dice: yo quiero ser director de cine? Hijo, eso es del diablo, eso es de Satanás. ¿Sabe quién es Rembrandt? Uno de los grandes pintores, escultores, pintores sobre todo. Este hombre, cuando llegó a la iglesia cristiana y era muy niño, muy joven, y empezó a apasionarse por las cosas de Dios, y le gustaba mucho pintar. ¿Sabe qué le decían sus padres y sus pastores? Pintar es del diablo, no pintes, ve y predica la palabra, vaya y gánese gente para Cristo. Este hombre, después de ser uno de los grandes pintores en el mundo, terminó suicidándose. Qué tremendo que nosotros mismos nos hemos encargado de malenfocar a las personas. Dios quiere que vayamos por todo el mundo y ganemos almas. Cuando Jesús dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, no estaba hablando solamente de ir a África, a Europa, no estaba hablando de ir solamente a Colombia, no, él estaba hablando de ir a todos los rincones de la tierra, a todos los escenarios, y predicar la palabra en cualquier lugar. A eso se refería Jesús. Yo tuve un sueño hace algunos años donde Dios me mostraba cientos y cientos de jóvenes preparados para una conquista mundial. Y yo siento que este es el tiempo en el que Dios va a levantar a muchos jóvenes para conquistar los diferentes escenarios, porque Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Así que preparémonos para esa conquista en el nombre de Jesús. Aleluya. El cuarto monte
que debemos conquistar es el monte de la economía. ¿Quiénes son los grandes economistas en el mundo? Casi todos gente impía. Puedo decir que la mayoría, gente impía, son los que tienen el control de la economía en el mundo. La Biblia dice en 3 de Juan: amado, mi oración es que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y en 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 17 dice: a los ricos de este mundo mandan que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Entonces, ¿qué le dice Dios a los ricos de este mundo? Dios les dice: no tengan dinero. ¿Sí? Dios dice eso. Dios les está diciendo a los ricos de este mundo: ¿el dinero es del diablo? ¿Sí dice eso el Señor? No. Porque la Biblia dice en Ageo capítulo 2 versículo 8, Dios dice: mío es el oro y mía es la plata. Entonces, ¿de quién es el oro y de quién es la plata? ¿De quién es el oro y de quién es la plata? Entonces venimos con un concepto tradicional religioso donde dicen: usted tiene que ser pobre, usted tiene que ser pobre porque Cristo fue pobre. Mentiras del diablo. La Biblia dice que Cristo se entregó y Dios se entregó a su Hijo para darnos vida eterna, pero también para bendecir nuestras vidas. Ahora, Dios nos da, dice la Biblia en Timoteo 6:17, también nos da todas las cosas. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Entonces, nuestra tarea es vencer esa inestabilidad financiera. Esa es nuestra tarea. Dejar de deberle a todo el mundo, vivir escasez y dejar de mostrar pobreza. Tenemos que arrancar esto de nuestra mente, porque eso es una cultura, una tradición, algo que se nos transmitió, que nuestros padres nos transmitieron. A muchos de los que estamos aquí, muchos de los que nos están viendo, no creen que Dios pueda prosperarlos. Tienen conceptos, dogmas religiosos aquí en su mente. Y entonces los del mundo, pues obvio, y los de afuera seguirán prosperando, seguirán creciendo, y nosotros estaremos limitados porque no queremos cambiar de manera de pensar. No queremos conquistar el monte de la economía. La Biblia dice que David fue un rey próspero porque David conquistó. David era rey y conquistó, y cada vez que conquistaba tomaba los botines, esos oro, dice que tomaba las coronas de los reyes, y todo se lo heredó a Salomón. ¿Está listo para la conquista, para dejarle bendición a sus hijos? Tiene que conquistar. No le vamos a dejar ruina ni le vamos a dejar pobreza a nuestros hijos. Quiero enseñarle unos tips de cómo conquistar este monte. ¿Quieren aprenderlo? Primero, no le robe a Dios. Ageo capítulo 2 versículo 8 dice: mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Eso quiere decir que Dios es el dueño de todo y nada nos pertenece. Aló. Cuando usted dice mía es la plata, Dios dice: mentiroso, no es suya, es mía, porque mío es el oro y mía es la plata. Dios dice así: no le pertenece. Dios le permite alcanzar cosas, pero Dios no te va a dar más y se va a detener la bendición porque usted mismo se está encargando de eso. Usted mismo se encarga de que la bendición se detenga. Cuando usted se dé cuenta que financieramente se detuvo, es porque Dios lo detuvo. Porque Dios dice: tú estás tocando lo que es mío. Mío es, no es tuyo. Hasta que no entendamos este principio, Dios no va a desatar más. ¿Tú crees que alcanzaste lo suficiente? ¿Cuántos creen aquí que ya lo alcanzaron todo con Dios?
Cuando usted empieza a coger lo de Dios, usted cree que ya lo alcanzó todo. Se equivoca, así no es. Otro consejo: sea buen administrador. No malgaste. Jesús, cuando multiplicó los panes y los peces, dice que Él hizo recoger los pedazos. Él no dijo, ay, sobró eso, déjenlo por ahí. No. Usted tiene que aprender a ser buen administrador, porque si no es buen administrador, la bendición se detiene. Se para la bendición. Estos consejos, muchos de los impíos que hoy en día tienen dinero, lo aprendieron de las Sagradas Escrituras. Les decía la vez pasada que en el 2012 la revista Semana sacó un artículo exclusivo, toda una página hablando de la Biblia, y decía: el libro de economía más poderoso es la Biblia. Y decía: Dios, hablando de Cristo, habló más de finanzas, habló de dinero cuando usaba las parábolas. Tremendo como alguien habla con este conocimiento y dice lo siguiente: y los cristianos tienen la Biblia archivada, mientras que muchos poderosos que han alcanzado riquezas usan la Biblia. Qué tremendo. Cuando uno escucha a X personaje hablar, uno dice: uy, ¿este de dónde lo escuchó? De la Biblia. ¿Este de dónde está aconsejando eso? De la Biblia. Y toman las parábolas de Jesús y enseñan finanzas. Pero la iglesia, que sigue diciendo: el dinero es del diablo, eso, tener mucho es del diablo. No, del diablo es cuando usted se enamora del dinero. Del diablo es cuando usted sabe que le roba a Dios. Eso sí es del diablo. Otro consejo: sea diligente. Haga las cosas con excelencia y prontitud. ¿Usted quiere alcanzar bendición pero no es diligente? No, la Biblia nos habla de ser diligente, nos corrige y dice: hombre, mira la hormiga, oh perezoso. Mira la hormiga, ¿ves la hormiguita? La hormiga trabaja todo el tiempo y se está moviendo todo el tiempo. ¿Ah? Qué tremendo. Y nos enseña la palabra a ver a un animalito tan pequeñito, pero como tan inteligente y esforzado. En este tiempo, ¿sabe dónde están las hormigas? En sus nidos, comiendo y descansando. ¿Por qué? Porque ya trabajaron todo ese tiempo, ya amontonaron comida, ya tienen todo en sus nidos, ya no tienen que trabajar. ¿Cuántos están entendiendo eso? Así que seamos diligentes para que en el tiempo de prueba estemos tranquilos y gozando de la bendición del Señor. Otro consejo: dé pasos de fe. Inicie sus sueños sin dinero. ¿Usted por qué piensa en dinero si la Biblia dice que Dios es el dueño del oro y de la plata? ¿Usted quiere comenzar un proyecto, quiere iniciar algo y qué está esperando? A que le llegue dinero. Dios dice: no, así no es. Muévase en fe. Empiece a moverse en fe. Camine, dé pasos de fe. Así es con Dios. Si usted no da pasos de fe, Dios no lo va a respaldar. La Biblia dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Otro consejo es: no sea esclavo del trabajo. No se vuelva esclavo del trabajo. Las bendiciones de Dios no producen carga. ¿Escuchó eso? Las bendiciones de Dios no producen carga. Al contrario, se las quita. Si usted, estoy cansado de trabajar, ¿usted es esclavo del trabajo? Todavía no he entendido lo que es la bendición de Dios. Dice la palabra del Señor: la bendición del Señor es la que enriquece y a ella no añade tristeza, agotamiento ni cansancio. Eso es lo que me gusta del Señor. La palabra es maravillosa. Otro consejo es: cambie su estrategia financiera. Tiene que empezar a cambiar su estrategia financiera. Usted venía con un concepto del mundo.
Usted venía trabajando con un concepto del mundo y a invertir como dice el mundo y a hacer lo que hace el mundo y a gastar como hace el mundo y todo. No, así no es. Así no es. Usted tiene que empezar a moverse en el sistema de Dios. Ya ahora tiene que empezar a moverse en el nuevo sistema del Señor. Señor, ¿cómo me voy a mover, Dios? Dame una estrategia, dame un diseño, Señor. Y Dios se lo va a mostrar. Dios le dio un diseño a Noé y fue construir un arca, y esa sería la salvación para ellos. Dios nos da diseños para que seamos bendecidos, para que nosotros y nuestra familia y nuestras generaciones sean bendecidas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Eso hace el Señor. Algo más, invierta en el reino, sea socio de Dios. Dice la Biblia que cuando Dios bendecía a los reyes también cumplieron una función. ¿Cuál era? Bendecir la casa de Dios. Eso se llama invertir en el reino. Cuando usted invierte en el reino, le va a producir más que invertirlo en el mundo, porque Dios no se queda con nada. Dios prospera, dice la Biblia, a los que dan con generosidad. Aleluya. Ahora, 4 pasos rápido para que usted aprenda. 4 pasos más. El primero: dependa completamente de Dios. Todo esto tiene que ver con libertad financiera. Dependa completamente de Dios. Debes aprender a confiar plenamente en Dios y en su provisión. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo. Vamos, diga todo. ¿Qué le hace falta ahora? Algunas cosas. Bueno, Dios dice: todo eso se lo voy a suplir. Y si el día de mañana le va a hacer falta, no se preocupe, porque el día de mañana Dios va a suplir todo. Y si pasado mañana usted tiene algo más que comprar o algo más que hacer, Dios dice todo. Siempre va a haber todo. El todo de Dios va a estar siempre presente en su vida. Él dice: Dios suplirá todo lo que os falta, no conforme a lo que usted se gane, no conforme a sus riquezas, sino dice conforme a sus riquezas en gloria. ¿Y Dios es dueño de qué? ¿Dios es dueño de qué? O sea que tenemos un Dios que es rico, que es próspero y que es su Padre y es mi Padre. ¿Cuántos dan gloria al Señor por eso? Aleluya. Así que Dios todo lo va a usar a su favor para que nunca le falte nada. Qué bello el Señor. Número 2, no dependa de sus entradas. Recuerde, su fuente son las promesas de Dios. Esa es su fuente. Apréndase, su fuente son las promesas de Dios. Lo que les he dicho, las promesas de Dios son como cheques en blanco. Cuando hay una necesidad, ¿qué tienes que usar? Una promesa. Una promesa. Use una promesa. Señor, tu palabra dice: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y Dios traerá la provisión. Dios traerá la bendición. Use más seguido las promesas, declárelas. Tiene que aprender si quiere cambiar su sistema económico. Número 3, ya lo había dicho, debe ser muy diligente, haga las cosas con excelencia, con prontitud y bien hechas. Dios lo ve todo. Cuando usted ve Génesis capítulo 1, usted ve que Dios hizo el primer día, segundo día, tercer día, cuarto día y al sexto día, y todo dice que fue ¿qué? Hecho bueno, y bueno en gran manera. Todo fue hecho bien. O sea que Dios nos enseña a hacer las cosas ¿qué? Bien, excelente. Lo que usted haga, hágalo bien para que la gente lo vea y Dios lo prospere. Aleluya. Número 4, cuanto más el Señor te bendiga, más debes de dar. Ay, Dios mío. ¿Usted quiere romper con esa ruina, hermano, en su casa? Pues aprenda. Cuanto más Dios te dé, más tienes que dar, porque Dios está probando tu corazón y tu bolsillo. Tú no vos sigues dando como antes. No, tienes que dar más. ¿Por qué? Por agradecimiento, porque amas a Dios, porque puedes ver la fidelidad del Señor.
Entonces más damos, porque más el Señor nos bendice. Ahora, cuanto más Dios te dé, escuche, no se enamore de la bendición, porque hay personas que se enamoran mucho de la bendición. Dice la Biblia que cuando la pesca milagrosa, ¿recuerdan? Que dice que Pedro, cuando esa barca se llenó de tanta, pero tanta cantidad de peces, ¿qué dice? Pedro montó una empresa de pescado, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí hizo Pedro eso? No. Pero, ¿qué hizo Pedro? Dejó todo por seguir a Cristo. Eso significa no se enamore de la bendición. Usted puede ser bendecido y puede tener muchas bendiciones, pero no se enamore de la bendición. Sea desprendido de las cosas. Dios dará más a aquellos que se desprenden. Algo más, otro consejo es: sea fiel en lo poco para que Dios le dé mucho. A veces tenemos lo poco y no damos de lo poco y queremos mucho. Ay, Señor, dame más. Dios dice: primero aprenda a ser fiel en lo poco. Dios dará más a aquellos que son fieles en lo poco. Otra es: sea constante en lo que emprenda. Estaba viendo que muchas empresas, Apple y bueno, otras empresas, estuvieron a punto de fracasar, pero fueron empresas que perseveraron. Y hay gente que 2, 3 fracasos y dicen: ya, esto no es de Dios. No, hay empresas que fracasaron tal vez mucho más, 2, 3, 4, hasta 10, hasta 20. Bueno, hay una que a mí me marcó mucho, y es una vacuna que duró 605 intentos. 605 intentos fracasados, todos. Pero al 606 lo alcanzaron. Pero uno nunca sabe en qué momento llegará el momento, bueno, perdón la redundancia, de la victoria. Pero no podemos cansarnos, tenemos que perseverar y ser constantes. El quinto monte que debemos conquistar es el monte de la familia. Escúcheme bien esto: el monte de la familia. Josué capítulo 24 versículo 15 dice: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. En mi casa no hay opción. En mi casa todos decidimos servir al Señor. Mis hijos no tienen opción. Mientras estén en mi casa, ellos le van a servir al Señor. Que el mundo o que la iglesia o los que quieran, si quieren buscar de Dios, háganlo. Pero yo he decidido en mi casa servir al Señor. Y esa es nuestra tarea. Porque ¿de qué nos sirve ganarnos al mundo entero y nuestra familia se pierde? No tiene sentido esto. Dios quiere que ganemos a nuestra familia. Si usted preparó a sus hijos para ser profesionales, y si su familia es profesional, pero no tienen el temor a Dios y no se acercan a Dios, usted fracasó como padre. Porque nuestra tarea principal es que nuestros hijos y nuestra familia les sirva a Dios, que siga a Dios, que ame a Dios, que honre a Dios. Eso es lo más importante. Yo sé que muchos dirán: mi mamá me enseñó a ser esforzada. Estudien, estudien, prepárense. Sí, eso está bien. Pero si nuestros hijos no aman a Dios, perdimos todo. Lo perdimos todo. Y quiero darles unos consejos para usted ganar a su familia. Número 1, sea el ejemplo en su casa. Usted debe ser ejemplo en su casa. Para conquistar este monte, se empieza siendo ejemplo en la casa. Yo soy el ejemplo en mi casa. Mi esposa y mis hijos siguen mi ejemplo. Si no doy testimonio en mi casa, mi esposa va a tener un concepto equivocado de quién es Dios, y mis hijos van a tener un concepto erróneo de quién es Dios.
Pero si soy una persona firme, estable, apasionada por Dios, un hombre de testimonio, un hombre de ejemplo, mis hijos seguirán a Dios. Porque hay un dicho que dice: las palabras impactan, pero el ejemplo arrastra. Así que seamos ejemplo para nuestra familia. Tenemos que dar testimonio, no solamente de nuestra conversión, que somos cristianos, sino que ellos vean que ya no somos los mismos de antes. Ya no peleamos como antes, ya no maldecimos como antes, ya no gritamos como antes. Somos gente diferente. El segundo consejo es: sea enseñable para que pueda enseñar. No hay peor error que creer que nuestros hijos tienen que seguir el consejo que yo les doy y yo no aplico el consejo que alguien me da. O sea, yo tengo que ser enseñable. Si alguien me corrige y yo no aprendo, ¿por qué sí le voy a exigir a mis hijos que hagan lo que yo digo cuando yo no lo estoy aplicando? Eso es un concepto religioso. Si no es, enseñe con el ejemplo, sea enseñable. Dice la Biblia: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Entonces, usted debe dejarse guiar para que sus hijos, usted pueda corregirlos, para que usted pueda guiarlos. Número 3, aplique la medicina, la palabra de Dios en su casa. Si ya usted causó heridas, porque en el pasado causamos heridas, porque tal vez no teníamos el conocimiento de Dios, tal vez ni siquiera estábamos restaurados y causamos heridas, pues es el tiempo de empezar a restaurar. Y hagámoslo con la palabra del Señor, que es la medicina para todo el cuerpo. Si usamos la palabra, el consejo, el testimonio, vamos a restaurar nuestra familia. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Así que gane a su familia, porque esa será la mayor recompensa en el reino de los cielos. Aleluya. Sexto, el sexto monte que debemos conquistar es el del territorio donde vivimos. El territorio donde vivimos. Caleb dijo: dame este monte. Cada uno de nosotros hemos sido asignados en un lugar geográfico. Le estoy hablando del lugar donde nosotros vivimos. Usted no está allá por casualidad. Usted no compró esa casa por casualidad. Usted no está allá porque sí. No. Dios le permitió estar en ese lugar, pero usted tiene que entender que ese lugar es el lugar de asignación y tiene que afectarlo. Ese es un territorio que por años Satanás ha venido dominando, tomando el control. Y usted es el dueño de ese territorio. Espiritualmente le estoy hablando. Yo no sé si algunos me están entendiendo esto. Pero cuando Dios nos habló de este lugar para llegar y sacar a los demonios, los principados que por años se habían establecido en este lugar, tuvimos que entender esto. Yo soy la persona asignada en este territorio y el diablo es el que tiene que huir. Hay gente que dice: uy, no, yo me tengo que ir de ese barrio porque es un barrio difícil. La gente toma todo el tiempo, la gente se descarría todo el tiempo, la gente pelea todo el tiempo, mejor me voy. Usted no está entendiendo el lugar de asignación. Usted no está entendiendo la autoridad que Dios le dio. Yo recuerdo que por un tiempo vivimos en una casa y preciso enfrente de nuestra casa quedaba un parque, y casi todos los días venían los jóvenes, prendían radios, sacaban levantaban abrían las puertas de los carros y empezaban a sacar música, y eso retumbaba las paredes y las ventanas. Y al principio me enojé: Señor, voy a llamar a la policía, voy a echar a la policía para que vengan y los callen. Y el Señor me trae la palabra donde me dice: la lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Y el Señor me decía: ore. Y nuestra tarea era orar. Y orábamos al Señor y decíamos: Señor, hoy le hablo a la tierra y a los aires y todo demonio que influencia a las personas. Y empezamos a hacer guerra espiritual. Y sí,
la gloria de Dios. Porque ¡pum! 5 minutos apagaban todo y ¡pum! Y se iban. Y así, y cada vez que venían, por un tiempo lo hicieron. Pero nosotros siempre nos levantábamos ahora y empezamos a declarar la palabra y ¡pum! Se iban. Usted tiene que entender que usted es el que tiene la autoridad en ese territorio. Están diciendo algunos: pastor, se vino a vivir un brujo, mejor me voy porque me enfermé. No, usted no está entendiendo. Por eso es que hay muchos cristianos hoy en día enfermos, porque no están entendiendo el lugar de asignación, no están entendiendo la autoridad que Dios les ha dado. Y los brujos y hechiceros, ¿se han dado cuenta de lo que están haciendo últimamente en Colombia? ¿Sí se han dado cuenta de lo que están haciendo en Colombia? Que van brujos a las plazas, van brujos a hacer rituales satánicos en las plazas. En Bogotá estaban haciendo esta semana, derramando sangre y haciendo una cantidad de ritos satánicos. Y la iglesia ronca y duerme. Y la iglesia ignora todo eso. Eso no pasa nada, eso no pasa nada. Espiritualmente hay una brujería, está moviendo, los brujos, hechiceros, satanistas están moviendo fuertemente en Colombia. Y por eso muchos cristianos ahorita están enfermos, y sus familias, porque no están entendiendo esto. Están siendo afectados. Cuando la Biblia dice que usted y yo, dice la escritura así claramente: yo les he dado poder y autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les puede dañar. Hemos sido dañados porque no estamos entendiendo el poder y la autoridad. Deja de uno de tomar el poder y la autoridad y se afecta. Nosotros tenemos el control de los aires. Dios nos dio el poder y la autoridad del príncipe que opera en la potestad de los aires. ¿Sabe por qué? Porque estamos en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ya no luchamos desde abajo contra los demonios, contra los principados, contra la potestad. Luchamos desde arriba como victoriosos, como vencedores en Cristo Jesús. Aleluya. Así es que vamos a vencer. Aprenda, usted tiene la asignación, usted tiene la autoridad. Ese lugar reconoce su autoridad. Donde usted está, ese territorio lo reconoce. Hay que entender eso, hermano. Demonios lo ven y dicen: no, vámonos porque llegó el dueño. ¿Sabe cuántas veces quisieron sacarnos de este lugar? Cantidad de veces. ¿Sabe cuántos brujos mandaron a este lugar? Cantidad de brujos. ¿Sabe cuántos salían de aquí con dolor de cabeza? Todos. Enfermos. Tenemos que entender esto. Nosotros somos la autoridad. La iglesia es la que tiene la autoridad. Y pastores, que mi empresa empezó a caer. Levántese y haga guerra espiritual y declare la palabra, porque es como una espada que derrumba, hermano, todo lo que esté lanzando contra su empresa, contra sus hijos, contra su familia, en la salud, en todas las áreas. Sí, santo Dios, sacúdase un poquito, hermano, porque es que el Señor debe permitir estas cosas. Porque si no, la iglesia, hermano, seguirá durmiendo. Séptimo monte que debemos de conquistar es el monte de la espiritualidad. Tal vez este sea el primero de los 7. Lo dejé de últimas porque quiero que lo recuerde mucho. El monte de la espiritualidad. ¿Eso qué quiere decir? Que usted y yo debemos ser personas más espirituales. La Biblia dice que los carnales piensan en las cosas del mundo, en las cosas de la carne, pero el espiritual piensa en lo espiritual. Dígame algo espiritual. Aleluya. No, yo no. Dígame algo espiritual. La oración tiene poder. Eso quiere decir que la oración suya ya tiene que pasar de 5 minutos a mínimo 1 hora. Mínimo 1 hora.
La oración que antes tenías no te va a alcanzar. Un día sí orando, otro día no. Un día orando, un día así no. Así no sirve. Así no es. Tienes que subir tu nivel de oración. ¿Quiere bendiciones mayores? Suba su nivel de oración. ¿Quiere alcanzar cosas mayores? Tiene que subir su nivel de oración. Yo les decía a ustedes, bendiciones mayores, demonios mayores. El diablo no se va a quedar quieto. El diablo le va a hacer guerra. Y por eso usted tiene que levantarse y ser más espiritual, ser más entendido. Use los dones espirituales que Dios le ha dado. Use lo que el Señor, el discernimiento. Use el discernimiento. El orar en lenguas le bendice. Alimentarse espiritualmente de la palabra. Sea constante en su alimento espiritual. Congréguese más seguido. ¿Cómo que un cristiano asistiendo cada 8 días? A ver si usted puede aguantarse comiendo cada 8 días. Se pone flaco, raquítico, ojeroso, pálido y se muere. Cristianitos de 8 días no sirven. Eso no es un cristiano. El cristiano debe estar ojalá todos los días en la casa de papá. Todos los días buscando la presencia de Dios en oración, pero congregándose, buscando la presencia de Dios. Usted necesita el alimento diario. Cada vez que usted viene a la iglesia, usted recibe una palabra, hermano, que lo sacude, hermano, que lo alimenta. No es bagazo. Usted está recibiendo palabra que lo fortalece, que lo levanta, que lo anima, que lo afirma para esos tiempos difíciles. Así que congréguese más seguido. Sea constante en las escuelas de formación, porque en las escuelas de formación usted va a recibir un alimento más sólido. ¿Cuánto les gusta desayuno leche, de almuerzo leche, de cena leche? No, hermano. Usted necesita algo más sólido. Venga a las escuelas de formación para que crezca, avance. En Hebreos capítulo 5 versículo 14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así que vamos a crecer, vamos a madurar. Necesitamos crecer espiritualmente. 4 consejos. Número 1, venza la inconstancia. Deje de ser inconstante. Un día sí oro, otro día no. No ore todos los días. Un día sí voy a la iglesia, otro domingo no. No sea inconstante. Estudie la palabra y aplique las sagradas escrituras. No un día sí, un día no. Lea la Biblia todos los días. Estúdiela. Número 3, ayune más seguido. Le va a ayudar a su vida espiritual. Yo estoy seguro que le va a ayudar a bajar algunos gorditos. Así que véngase a ayunar más seguido. Número 4, sírvale a Dios. El compromiso lo aviva. Le enseña a ser mejor creyente. Aleluya. Número 5, huya de la religiosidad. Todos necesitamos escapar de ese lazo. Ese lazo de la religiosidad sí que es fuerte, hermano, que quiere envolvernos a todos, mantenernos ahí. Ahora, ¿qué vas a hacer ahora sabiendo que tienes que conquistar 7 montes? ¿Cuántos de esos 7 montes has conquistado? Dígame uno. La familia. Bueno, gloria a Dios. Otro. Voy con la espiritualidad. Segundo. ¿Cuánto le falta por conquistar? 5 más. Les animo, amados. Vamos a conquistar en verdad. Somos una iglesia que cree en lo sobrenatural. Somos una iglesia desafiada por Dios a hacer cosas poderosas. Pero no se preocupe, si usted no lo quiere hacer, otros lo van a hacer. Pero no olvide que si conquistamos, veremos bendiciones mayores. Así que si usted quiere ver una gloria mayor con Dios, le toca sacudirse, hermano. Sacúdase en el nombre de Jesús y vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Monte número 1, monte del gobierno. Monte número 2, monte de las comunicaciones, las redes sociales. Muy bien. Monte número 3, ¿monte de qué?
de la farándula. Aleluya. Monte número 4, economía. Monte número 5, la familia. Monte número 6, ¿la qué? Muy bien, la asignación, el lugar donde Dios nos colocó. Monte número 7, monte de la espiritualidad. Padre, gracias te damos en esta noche por tu palabra, Señor. Y hoy, en el nombre de Jesús, creemos, Señor, en que vamos a conquistar todos los montes, Señor. Antes de que tú vengas, Señor, Padre, desafíanos, impúlsanos, Señor. Muévenos a conquistar, Señor, estos montes, Señor, porque tú nos has hecho más que vencedores en Cristo Jesús, Señor. Ya nos diste el poder, ya nos diste la autoridad, Señor. Somos nosotros los que debemos conquistar en el nombre de Jesús. Padre, gracias por tus promesas, porque son fieles y verdaderas, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Un consejo antes de que terminen, y es este: escuchen, hay algo importante para la conquista, para poder conquistar. La Biblia dice que antes de que el pueblo de Israel entrara a la conquista, les dijo así el Señor: santifíquense, circuncídense antes de entrar a la conquista. Antes de conquistar. Antes de conquistar. Y esto significa estar en santidad, buscar santidad, porque sin ella, escuche, si no tenemos santidad no veremos la gloria de Dios. Tenemos que santificarnos, buscar la santidad, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, todo lo que glorifique a Dios. Si nosotros no vivimos en santidad, nunca vamos a conquistar. Dios les bendiga a todos.